Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Brian Esteban Valderrama Cero. Pertenezco a la Universidad UNAT. Actualmente estoy estudiando en el pregrado de Ingeniería Electrónica. El día de hoy voy a dar la explicación a la parte 3 de nuestra fase 1 del curso Sistemas Embebidos, que se denomina Reconocimiento de los presaberes requeridos para el curso. Vamos a continuar. Bueno, como introducción tenemos los sistemas embebidos. Son sistemas electrónicos diseñados para realizar funciones específicas dentro de un dispositivo o aplicación determinada. Están presentes en diferentes áreas de la vida cotidiana y profesional. En esta actividad vamos a buscar reconocer esos principales elementos que conforman un sistema embebido, diferenciando conceptos como lo son los microprocesadores, los microcontroladores, los computadores DD y de placa única. Bueno, microprocesador, microcontrolador, SBC y sistema embebido. Un microprocesador principalmente es la unidad de procesamiento de un sistema. Ejecuta instrucciones y realiza operaciones lógicas, matemáticas, pero normalmente requiere componentes externos como memoria, almacenamiento y periféricos para construir un sistema completo. Un microcontrolador integra un solo circuito del procesador, memoria y diferentes periféricos de entradas y salidas. El SBC, el Single Board Computer, es un computador completo implementado en una sola tarjeta. Generalmente cuenta con un procesador, una memoria de almacenamiento, puertos de comunicación y diferentes interfaces. Un sistema embebido es un sistema de hardware y software diseñado para cumplir una función específica dentro de un dispositivo o aplicación. Puede utilizar en conjunto un microprocesador, un microcontrolador o incluso un SBC como parte de su arquitectura, o en complemento puede usar los tres. Componentes típicos de un sistema embebido. Un sistema embebido está formado por diferentes componentes que trabajan de manera conjunta. Una unidad de procesamiento que ejecuta instrucciones y controla el funcionamiento del sistema. Una memoria que almacena temporal o permanentemente los datos del programa necesarios para ejecutar sus tareas. Entradas que permiten recibir información provenientes de sensores, botones, interruptores u otros dispositivos. Una salida que permite controlar actuadores, motores, LEDs, pantallas u otros elementos electrónicos. Interfaces de comunicación que permiten intercambiar información con otros dispositivos mediante tecnologías como la UART, el SPI, el I²C, el CAN, el USB o el Ethernet. ¿Sí? Fuente de alimentación que nos proporciona la energía eléctrica necesaria para el funcionamiento de los componentes. Finalmente, el software y el firmware que contienen las instrucciones determinan el comportamiento del respectivo sistema. Aquí pues podemos visualizar una respectiva explicación de la diapositiva anterior, que son los sensores, cuentan con sus entradas, el procesador como su controlador y con su memoria. Procesador con controlador, su salida y su actuador. Lo mismo para el siguiente. Procesador, controlador, las interfaces de comunicación con otros dispositivos o la fuente de alimentación a todos los componentes del sistema. Características que diferencian un sistema embebido. Los sistemas embebidos pueden diferenciarse principalmente por las características de diseño y por las aplicaciones para las que fueron desarrollados principalmente. Una función específica es que cada sistema está diseñado para realizar una tarea o conjunto de tareas determinadas. Es multifactorial. Capacidad de procesamiento. Depende del procesador o microcontrolador utilizado y determina qué tan complejas pueden ser las operaciones. Memoria. La cantidad y tipo de memoria disponible condicionan el almacenamiento del programa y de los datos. ¿Sí? Consumo energético. Algunos sistemas requieren un consumo muy bajo para funcionar durante largos periodos de tiempo o lo contrario. El tiempo de respuesta. En determinadas aplicaciones es necesario responder a eventos en tiempos muy reducidos. En cuanto a su interfaz de comunicación, podemos utilizar diferentes protocolos dependiendo los dispositivos con los que necesitemos comunicarnos. El tamaño. Muchos sistemas embebidos pueden ser pequeños para integrarse dentro de un dispositivo final, tanto así como pueden ser grandes. El lenguaje de máquina y código de fuente. Es el conjunto de instrucciones expresadas en un código binario que puede ser interpretado directamente por el procesador. Está compuesto por instrucciones representadas mediante bits y depende de la arquitectura específica del procesador. Por ejemplo, tenemos los unos y los ceros y los unos. ¿Sí?
Eh, Estas instrucciones representan operaciones que el procesador puede ejecutar directamente, o como lo puede hacer el código fuente. Es el conjunto de instrucciones escritas por el programador utilizando un lenguaje de programación predeterminado. Puede ser C, C++, Python, entre otros, JavaScript. Por ejemplo, int temperatura igual a 25. El código fuente debe ser procesado mediante un compilador o un intérprete para que el sistema pueda ejecutar las instrucciones correspondientes. Es, la relación es código fuente, compilador o intérprete, el código ejecutable junto a su procesador. ¿Listo? Lenguaje de bajo y alto nivel. Los lenguajes de bajo nivel están más cercanos al funcionamiento interno de un procesador y permiten un mayor control sobre los recursos del hardware. Ejemplo, lenguaje ensamblador o lenguaje de máquina. Un ejemplo puede ser el CNC, ¿sí? Entre otros. Estas ventajas permiten un control detallado del hardware y pueden ofrecer un uso eficiente de los recursos. Desventajas: requieren mayor conocimiento de la arquitectura del procesador y suelen ser más complejas de desarrollar. Lenguajes de alto nivel son utilizados en estructuras y en síntesis cercanas al lenguaje humano, facilitando el desarrollo y mantenimiento de programas. Como lo nombraba anteriormente, los lenguajes de programación más comunes son el C, C++, el Python, JavaScript, entre otros. Estas ventajas facilitan al programador, permitirle desarrollar aplicaciones de manera más rápida y son generalmente más fáciles en su mantenimiento. En sistemas embebidos, C y C++ son ampliamente utilizados debido a que permiten trabajar de manera eficiente con los recursos del hardware. Lenguajes compilados e interpretados. Un lenguaje compilado es el código fuente el código fuente es transformado previamente por un compilador en código ejecutable antes de ejecutarse en el sistema. Volvemos a la misma explicación de las diapositivas anteriores. Código fuente, un compilador, un código ejecutable y su ejecución. ¿Sí? Por ejemplo, C, C y C++ y Rust son estos lenguajes de compilación que se pueden utilizar. La ventaja para este programa es que puede ejecutarse directamente después de ser compilado, lo que puede proporcionar un mejor desempeño. Un lenguaje interpretado es el código que es procesado por un intérprete durante la ejecución. En lugar de generar necesariamente un ejecutable nativo previamente, podemos describirlo de la siguiente manera: código fuente, intérprete, ejecución. ¿Sí? Por ejemplo, Python y JavaScript trabajan con este sistema. Estos lenguajes interpretados suelen facilitar el desarrollo y las pruebas, aunque su ejecución depende del entorno o el intérprete correspondiente. En sistemas embebidos, los lenguajes compilados, especialmente C y C++, son muy comunes, debidamente a la necesidad de aprovechar eficientemente los recursos limitados del dispositivo. No todos pueden contar con lenguajes de programación muy actualizados. Entonces, usamos los primarios. El firmware, borderland y sistema operativo del firmware. El firmware es el software que controla directamente el funcionamiento de un dispositivo electrónico y que normalmente está almacenado en una memoria no volátil. El borderland es un programa que se ejecuta durante el proceso de arranque. Su función puede ser inicializar determinados componentes y cargar o iniciar el firmware o sistema operativo correspondiente. Un sistema operativo es el software que administra los recursos del hardware y proporciona servicios para ejecutar diferentes aplicaciones. En sistemas embebidos pueden utilizarse un sistema operativo completo o un sistema operativo en tiempo real. Su explicación la podemos visualizar de la siguiente manera: encendido, bootloader, firmware, sistema operativo y su aplicación. Esta diferencia principal en el firmware controla funciones específicas del dispositivo. Participa principalmente en el proceso de arranque y el sistema operativo en sus recursos, facilitando así pues, una mejor ejecución en sus aplicaciones. Integración de hardware-software. Un sistema embebido funciona mediante la interacción permanente entre sus componentes físicos y el software. El hardware proporciona los recursos físicos necesarios: procesador, memoria, entradas, salidas, sensores, actuadores, comunicaciones, entre otros. ¿Sí? El software proporciona las instrucciones que permiten controlar cada uno de estos.
y ejecutar la función para las cuales fue diseñado en su sistema. Por ejemplo, en un sistema de control de temperaturas, la descripción sería de la siguiente manera. Sensor de temperatura, microcontrolador, programa o firmware y su respectivo actuador. El sensor proporciona los datos, el microcontrolador procesa la información siguiendo las instrucciones del firmware y posteriormente controla el actuador de acuerdo con las condiciones establecidas. Muchísimas gracias por la atención y nos veremos en la próxima.